Vamos a entrar directamente con nuestro segundo invitado, el doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos. Con él vamos a hablar sobre los problemas informáticos de la banca y los Pandora Papers que no se pueden quedar atrás. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto tenerlo aquí justamente en este panel junto a Carla Aro. Buenos días, con todo gusto, señor Jaime, y por supuesto, pues un gusto también estar con Carla Aro y a través de ustedes con su audiencia. Felizmente, lo que se extendió el doctor Ron me dio a mí algo de minutos que necesitaba para resolver otro problema tecnológico acá. Secretaria llamaba por la otra línea para poder conectarme, pero aquí estamos ya, con todo gusto para ir adelante. No nos suba mucho la cámara porque dígame, eso hace que exacto, le dé mucho techo. Eso, por ahí estamos. Ahí quedémonos. Bueno, doctor, en estos días, yo creo que ya tiene 5 días el problema informático que ha presentado el Banco del Pichincha. Los clientes han tenido problemas porque algunos tienen que pagar el seguro social, tienen que pagar una serie de servicios a través de las cuentas bancarias, las empresas, las personas naturales. Resulta que todavía no hay una respuesta contundente del banco. ¿Quién va a resarcir todos estos daños y perjuicios que han recibido los clientes? Yo creo que, de acuerdo a lo que escuché ayer, ya hay cierta solución de este problema que ha presentado la banca. Usted como ex superintendente de bancos, ¿qué debe hacer la superintendencia de bancos? ¿Qué debe exigirle al sector bancario para que también, así como nos exigen, cuando nosotros nos atrasamos con una cuota de un crédito y nos cobran los intereses, ¿quién va a pagar todo eso? Claro, mire, su comentario, porque es una pregunta con un comentario, es realmente trascendente, porque no tengo yo que destacar en este momento lo importante y lo necesario que es el servicio de la banca en general, banca nacional, extranjera, etcétera. De la banca en general da un servicio directamente vinculado con el público, directamente vinculado con el manejo de la economía y directamente vinculado, empezando por el propio Estado. Ahora bien, ¿cuál es el órgano de control del sistema financiero y entre esos de la banca, por supuesto? El órgano de control es la superintendencia de bancos, como usted lo acaba de destacar. Y esa superintendencia de bancos ya ha hecho algo en general, no para el problema en particular, pero sí en general. Porque en el año 2018 dictó una resolución, la número 004, relacionada exactamente con el sistema informático. Esa resolución es muy completa y llega a situaciones tales como de verificar los resultados periódicos teniendo cuidado usan una expresión en inglés, del ethical hacking, o sea, interno y externo, sobre la infraestructura tecnológica efectuada por el responsable de la seguridad informática. Hay todo un comité, hay una vigilancia y un necesario reporte periódico a ese comité. Está contemplado que la información, particularmente la información tecnológica, todo lo relacionado con esa informática, es un activo de la banca y tiene un objeto de establecer todos los lineamientos sobre los que se desarrolla ese sistema. Entonces, lo que quiero destacar para no estar necesariamente dedicándonos a recitar ese texto legal, que es un texto legal amplio, hay una reglamentación jurídica que contempla también identificar a las partes interesadas, los requisitos para los canales de comunicación, así como los organismos externos en ámbitos de la seguridad de la información. De manera que si aquí ha habido una falla, primero, a quien le toca disponer la corrección inmediata es obviamente al órgano de control, que es la superintendencia de bancos, y haciendo aplicación directa, porque esto es una aplicación directa, no tiene que ir donde ningún juez ni donde nadie, haciendo aplicación directa de la normativa sobre este tema de la seguridad informática,
Y si hubiere perjuicios en particular para los usuarios de ese sistema, obviamente que tiene que responder la entidad bancaria o la entidad financiera. Eso es a grandes rasgos, mi estimado Jaime, para responder directamente su pregunta. Doctor, ¿se descartaría tal vez ciertos rumores de que hay ciertos problemas de solidez de la banca? La banca está sólida. ¿Es un tema de hackeo, un problema informático que ha tenido el banco? Mire, mi opinión personalísima, además de que obviamente no lo verifiqué porque no tuve pues ni tiempo ni la oportunidad, pero lo que usted acaba de anotar es verificable, se puede comprobar. Yo cuando le digo no lo verifiqué, me refiero a los balances que se publican periódicamente de todos los bancos y que además se los puede verificar por internet y se los puede verificar en la información que provee la Superintendencia de Bancos. Entonces yo creo que no se trata de un problema de solidez, no se trata de solidez de ninguna manera, pero ni siquiera de liquidez, que son cosas distintas. Y para que me permita, en beneficio de la audiencia, destacarlo en dos palabras, la solidez dice relación a la capacidad del banco de cumplir sus obligaciones, a tener activos que exceden los pasivos, dicho en dos palabras, mientras que la liquidez es la falta temporal del efectivo, del valor líquido. ¿Sí me explico? Un banco puede ser falto de liquidez, pero tener solidez suficiente, o puede estar falto de solvencia y de liquidez al mismo tiempo, como ocurrió, acuérdese usted, por allá por los años 98, 99, cuando se produjo el feriado bancario, ¿verdad? De triste recordación. Entonces, son dos cosas distintas. Y en este caso concreto, le repito, no pude verificar porque uno se da cuenta de los balances. En los balances uno ve los activos, lee los pasivos, no hay que ser necesariamente contador para entenderlos. Ve los activos, ve los pasivos, ve lo que hay en caja y banco, se llama la cuenta contable, lo que tiene de liquidez, ve las obligaciones por pagar, los créditos por cobrar, etcétera. El balance es una fotografía del estado económico de una institución o de una persona, sea cual sea, porque toda persona natural, como generalmente se dice, o un ente jurídico, porque yo hago ahí un paréntesis para una diferencia, que no existe persona jurídica, sino ente jurídico. Entonces, todos tienen un balance o pueden tener o hacer un balance. Y de la lectura del balance, partiendo del supuesto que sea cierto y exacto, se puede deducir fácilmente si hay un problema económico. Y si ese problema económico consiste en falta de liquidez, en falta de solvencia o en falta de ambos. Entonces, eso es a grandes rasgos. Y volviendo, para terminar ahí su pregunta, mi estimado Jaime, volviendo al tema en concreto, yo no creo que se trate de un problema de solidez ni de liquidez tampoco. Yo creo que se trata de un problema estrictamente informático. Puede tener un origen de hackeo o no, pero hay un problema informático que se está demorando en resolver, que tiene que ser resuelto y que hay la normativa, que es esta resolución del año 2018 que yo he mencionado, de la Superintendencia de Bancos, para aplicarla. Y lo que me lleva así al concluir esta parte de la pregunta, lo que me lleva a decir que esa resolución no se ha verificado, no se ha cumplido en detalle, no se ha hecho las comprobaciones periódicas. Repito, hay hasta un comité para la seguridad informática. Eso es a grandes rasgos. Doctor, Carla Aro le saluda, muy buenos días. Con el tema del Banco del Pichincha y estos problemas que tuvo la banca en estos días, pude realizar una investigación a través de denuncias de ciudadanía y pude ir un poco más allá y preguntar pues a nivel de fiscalía. Entonces me encuentro con la novedad de que hay muchas denuncias de fiscalía donde la mayor parte es para el Banco del Pichincha por el tema de robos, pagos indebidos, de pronto gente que no hace, fraudes.
Entonces la gente me manifestaba, yo no hice esa transacción, yo no saqué el dinero, fui, puse la denuncia, le hicieron, conversando con el personal de fiscalía, me decía, el problema que nosotros tenemos es que cuando pedimos información al banco, los datos no concuerdan. Entonces, al parecer, ahora es muy fácil sacar, por decir, una cuenta de ahorros, donde ahora a través de redes sociales la gente compra y vende cosas y de pronto resulta que esto es una estafa, depositan a cuentas de bancos, en este caso Banco El Pichincha, que es la que mayor tipo de denuncias tenía, y me decía, y nosotros obviamente no podemos seguir con un proceso de investigación. Entonces, mi pregunta va, mi estimado doctor, ¿quién regula estos procesos de transacciones virtuales y quiénes establecen las pautas o los parámetros para, por ejemplo, sacar cuentas de ahorro? ¿Quiénes lo hacen? Porque parece que en vista de que todo es virtual con las nuevas tecnologías, parece que no hay un seguimiento específico de este tipo de casos. Muy bien, Carla, mire, excelente su pregunta, y le digo excelente para ver si aportamos en beneficio de la audiencia, de los seguidores de este programa de ustedes, si aportamos algo con el comentario que voy a dar a propósito de su pregunta. El tema en síntesis es así. Primero, quien lo regula es la Superintendencia de Bancos. Hay una ley, la Ley General de Bancos, hay unas reglamentaciones en concreto para el tema informático, como lo acabo de señalar, anotando inclusive los principios. No, ya no se llama Ley General de Bancos, sino que es la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Le van cambiando el nombre a cada rato, ¿no? Pero era originalmente y ha evolucionado la ley y le han ido cambiando los nombres de acuerdo a la evolución de la ley. Ahora es la Ley del Sistema Monetario Financiero, no sé qué. Pero ¿qué es lo importante y qué es lo que debería destacar, le repito, para la audiencia? A la Fiscalía, y esto es importante, insisto, a la Fiscalía se le denuncia infracciones de tipo penal. No es claro que si en algún momento se hackea una cuenta, se hace una transacción ilegal, dígalo en otras palabras, mediante el hackeo se hurta dinero de un cuentaviente, de un cliente de un banco, obviamente que hay un delito de por medio. Pero el delito no necesariamente lo cometió el banco, ¿verdad? No necesariamente lo cometió el banco. Si bien es cierto, el banco tiene que colaborar, investigar y al final del día responder. Porque si se debe a la falta de seguridad del banco, cualquier banco, esto es aplicable a cualquier banco, si se refiere a la falta de seguridad del banco para su sistema informático y que está incumpliendo esta resolución que yo decía del año 2018, pues obviamente tendría que responder el banco. No es tan fácil como decir, yo no sé, le sacaron la cuenta de ahí, no tenemos nada que ver. No es así. Todo lo contrario, tiene que responder el banco. Pero entonces, como no se puede determinar quién cumplió, claro, se presenta una denuncia vaga ante la Fiscalía, desapareció de mi cuenta X cantidad de dinero y el banco no quiere responder o dice que no tiene nada que ver. Pues también ese hecho, y peor si es que se trata de un hecho que se repite constantemente, ese hecho tendría que ser denunciado al órgano de control que es la Superintendencia de Bancos. Al órgano de control que tiene que poner el control en todo esto. Y la Superintendencia de Bancos, inclusive por las reglas generales y concretamente en aplicación de esa resolución 004 del 2018, tendría que ordenar al banco que responda y atienda a sus clientes. Porque el órgano de control abarca todo eso. No solo es para que se presente al órgano de control cierta información y ahí termina. De ninguna manera. El órgano de control tiene que hacer inspecciones in situ, de lo que se llama in situ, en el sitio, al propio banco, en el lugar del banco, en las oficinas del banco. No solo recibir la información mediante documentos o papeles que generalmente recibe. Entonces, ese es el control eficiente. ¿Por qué? Inclusive el logotipo de la superintendencia, si no lo han cambiado, el logotipo de la Superintendencia de Bancos tenía un gallo
que a partir del feriado bancario yo lo llamaba gallina ciega, pero era un gallo tratando de significar, de pasar el mensaje que era la alerta temprana, porque si el control es constante y es eficiente, los bancos no deberían llegar a situaciones de crisis. ¿Sí me explico? Y ahora, claro, no es de esa magnitud, pero con un control eficiente, temprano, oportuno, deberían evitarse todas esas fallas informáticas que perjudican al cliente. Porque el órgano de control es una seguridad, y es una seguridad en general para la ciudadanía, para el Estado, para el funcionamiento, como todos los órganos de control. No están de adorno. Y esa es la garantía, repito, de todos los habitantes, que hay órganos de control que regulan ciertas actividades. Ahí está la superintendencia de compañías, no solo la superintendencia de bancos. Ahí está la función de transparencia, la Contraloría General del Estado, que controla las cuentas del gobierno, de todo el sector público, etcétera. La garantía y la seguridad que tenemos los ciudadanos es que hay unos órganos de control que tienen que velar por el cuidado del interés general, que además también el interés particular cuando hay una denuncia en concreto. Eso es para eso está la norma y los organismos de control, ¿no? Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y garantizar la seguridad del Estado. Mi estimado doctor, pero hablando de la seguridad y de estos órganos de control, vámonos a ir un poquito hacia el otro tema en función del tiempo, y es el tema de los Pandora Papers. Y es que efectivamente el presidente de la República nos ha dado mucho que hablar por estar en primeras páginas de periódicos a nivel internacional. Y es cómo actúa la superintendencia de bancos en estos temas, porque definitivamente, aparte de que el presidente de la República se ha manejado toda su vida en la banca, también tiene deberes, derechos y obligaciones al igual que todos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el rol que cumpliría en este caso la superintendencia, sobre todo en este proceso de investigación que inicia para el presidente de la República? Mire, mi estimada Carla, otra vez debo celebrar su pregunta y su comentario. Créalo, porque está haciendo usted unos comentarios que llevan un planteamiento de su parte que son realmente importantes, en el sentido de, no por lo que yo diga, en el sentido de que permite aclarar ciertas ideas, ciertos conceptos. Volvamos al órgano de control. La superintendencia de bancos controla el sistema financiero y los bancos que están funcionando en Ecuador, sean nacionales o extranjeros. La superintendencia de compañías controla todas las compañías que existen en Ecuador, sean nacionales o extranjeros. Pero ¿esto qué quiere decir? Que ejercen una competencia territorial en el territorio ecuatoriano. No digo jurisdicción porque esa es la potestad de juzgar, sino competencia, ¿verdad? Esos órganos no juzgan. Al contrario de lo que esos órganos decidan, se puede acudir a los jueces también. Y entonces, en el tema concreto que usted pregunta, de esto de los Pandora Papers, esto no está sujeto a los órganos de control ecuatorianos, porque eso está reglado por las leyes del país de origen. Cuando se hablaba de los Panama Papers, poniéndole inclusive el acento en la A inicial, porque es los Panama Papers, debería ser, ¿verdad? Pero cuando se hablaba de los Panama Papers, obviamente todas esas compañías que emitían esos papeles están y estaban sujetas a las leyes y a las reglas panameñas. Y cada ente de este tipo, porque puede ser fideicomiso, puede ser banco, puede ser financiera, etcétera, puede ser una compañía en particular, están sujetos a las leyes de su lugar de origen, del país de origen. De manera que en Ecuador, si bien podemos tener una información, no podemos directamente hacer una exigencia categórica. Sin embargo, si se tratase y en tratándose de infracciones de tipo penal, lo que sí podrían hacer los órganos de control ecuatorianos es
pedir una cooperación bajo las reglas internacionales, independiente que hay convenios y tratados, una cooperación internacional e información respecto de unos hechos que estén considerados en el ámbito penal, nada más, no de cualquier naturaleza, a los órganos de control del país de origen de esas instituciones, o donde están basadas esas oficinas que han emitido esos títulos o como se llamen. Estamos dialogando con el... Sí, doctor, siga. No, ahí terminé la respuesta, así que estuvo claro. Bueno, estamos dialogando con el doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos. Doctor, pasando un poco al tema desde el punto de vista jurídico, y usted como doctor en jurisprudencia, si bien es cierto, el presidente de la República tuvo 11 empresas que fueron, esas 11 empresas, pues él lo ha dicho, que fueron transferidas o las vendió o qué hizo con esas empresas, hasta el momento no sabemos. Hay 3 empresas más que en total suman 14, pero de las otras 3 empresas dice él que no formaba parte. Ahora la pregunta es, si el presidente de la República tuvo esas empresas, tendría que mostrar cuando vendió esas empresas o transfirió esas empresas a terceros una transferencia, un cheque, qué hizo con las empresas, si las donó, a quién se las donó. Todo esto debió mostrarlo, pero hasta el momento no sabemos nada. Seguramente en esta investigación que va a ser la comisión de fiscalización encargada, porque no es la comisión, la comisión original de fiscalización de la Asamblea, porque han encargado una comisión para que se encargue de fiscalizar todo lo que las transferencias que hizo el presidente de la República cuando tuvo sus empresas offshore en paraísos fiscales. Mire, Jaime, creo que a este punto me siento muy satisfecho de esta entrevista porque me han permitido transmitir ciertas ideas, ciertos conceptos que creo haberlos manejado con la precisión suficiente, repito, para los seguidores de este programa. Y nuevamente usted agrega una de esas preguntas interesantes, preguntas que llevan un comentario al mismo tiempo. Yo no voy a hacer presunciones. Mi formación jurídica me lleva a no hacer presunciones y menos sin fundamento o generales. Pero déjeme empezar mi respuesta con un viejo aforismo que ya casi está en desuso. Lamentablemente hay muchas reglas, muchos conocimientos, mucha información que lamentablemente nuestra juventud ya no la recibe. Y como no la recibe, no la asimila, no la transmite, no la digiere. Uno de esos viejos aforismos decía, la mujer del César no solo que tiene que ser honrada, sino parecer honrada, ¿verdad? Y entonces, en el caso específico, yo no hago presunciones en ningún sentido, porque además no he visto las declaraciones, no he visto los papeles, etcétera, respecto de la posición del presidente Lasso. Pero lo que sí es cierto, que como están dadas las cosas, él tendría que dar una explicación suficiente al país. Una explicación completa al país, que le permita a todos los ecuatorianos, los que votaron o no votaron por él, porque es presidente no solo de aquellas personas que sí votaron por él, sino que es presidente de todos los ecuatorianos. Y es el jefe del Estado, que es una expresión que se le criticó mucho al presidente Correa. Recuérdelo usted, el presidente de la República es el jefe del Estado. No hay más jefes de Estado. Es quien representa al Estado ecuatoriano. Entonces, tendría que dar, inclusive aunque no fuese requisito legal, tendría que dar una explicación amplia, suficiente, una explicación completa, no como se hace en esa carta al diario El Universo. Esa carta tiene más el sabor de una protesta, de una queja, ¿verdad? Y que sería contradictorio con la misma ley que planteaba como proyecto el presidente Lasso de la garantía de información. La garantía de información tiene que tener lo correlativo, que es la responsabilidad por la veracidad
de la información. Entonces, si él tuvo esas compañías y las vendió antes de asumir el cargo, no estaba obligado a declararlas, pero si las tuvo y hay algo que está de por medio cuestionado en la opinión pública, más allá de la legalidad, sí le debería al país una explicación suficiente, decir, esto lo vendí, lo transferí, vino acá los recursos, se hizo tal cosa con los recursos, los envié a otro lado, los invertí aquí, los invertí allá, para que, como se diría comúnmente, no quepa lugar a duda sobre el manejo recto, exacto que haya hecho el presidente de sus fondos, que tenía derecho a hacerlo, ¿verdad? Y en principio se podría aplicar la regla de que no tiene que darle cuentas a nadie. No en este caso no se puede aplicar esa regla, porque tiene que darle cuentas al país, no solo por la función actual que representa, sino por lo que ofreció en la campaña. Y lo que se ofrece en la campaña debe cumplirse, porque si no habría, no me refiero concretamente al caso del presidente Lasso, si no habría un engaño al elector, de que le ofrecen una cosa, el elector cree en eso, vota por el candidato y después hacen lo contrario, ¿verdad? Sería absurdo. Y esto se da con frecuencia. Entonces creo que eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Tendría obviamente que dar una explicación suficiente y eso seguramente, porque esto además no se lo puede manejar con reserva, y eso a través de la comisión de fiscalización que ha designado la Asamblea, porque obviamente que Villavicencio no garantiza nada, pues no, un sujeto como es un asalariado, ¿qué va a garantizar? No sé cómo fue a dar esa comisión de fiscalización. Bueno, se sabe más o menos quiénes lo financian, ¿no? Pero obviamente tendría que ser una comisión. ¿Quiénes lo financian, doctor? Bueno, ex banqueros, prófugos lo financian, entre otros. Entonces tendría que ser esta comisión, como ha decidido la Asamblea, de la Comisión de lo Constitucional, objetiva, imparcial, porque además lo que concluya esa comisión, esto es importante, Jaime, y cada vez que se hace indispensable se lo viola. Esa comisión, por mandato constitucional, tendría que motivar sus conclusiones, sus explicaciones. Como las sentencias, como todo, tiene que haber motivación, el decir cuál es el hecho y cómo se aplica y qué ley se aplica a ese hecho. No llegar a conclusiones ligeras, superficiales, no digamos malintencionadas. Entonces, ahí está también la credibilidad, repito, de la información, de la conclusión que pueda tener una comisión imparcial. Imparcial quiere decir una comisión que no esté al servicio del presidente Lasso, pero que tampoco esté en contra del presidente Lasso. Básicamente es eso, Ana. Doctor, finalmente, para terminar esta entrevista, ¿qué pasaría si le encuentran tal vez que estas empresas que se ha deshecho el presidente de la República, tal vez a nombre de familiares que están en este instante, después de que el presidente de la República se las transfirió y todo, ¿qué pasaría si la comisión de fiscalización encargada encuentra este tipo de transacciones que se hayan hecho? ¿Cuál sería el destino, cuál sería el proceso legal que le instaurarían al presidente de la República? A ver, esto es importante aclararlo, mi estimado Jaime. Si los hechos se demuestran como usted anota, pueden ser legales, no hay que concluir que necesariamente son ilegales. Lo que hay que concluir es qué pasó después y qué ha debido declarar el presidente, ¿verdad? El punto estriba en tener claro que si el presidente debió declarar algo y no lo declaró, ahí sí hay un problema grave. Tendría que revisar, no le puedo decir, para ser absolutamente franco, no le puedo decir de memoria, tendría que revisar la Constitución, que no la tengo a la mano, para ver si está en las causales del juicio político. Me acuerdo faltar el honor a la patria, la traición, etcétera, etcétera, pero habría que determinar las causales, a ver si es que hay o no hay una infracción por parte del presidente, porque los hechos pueden haber sido legales, pero puestos al punto en que el presidente debió declarar
o no debió declarar. Y al no declarar, ahí sí hay un hecho grave, gravísimo, porque puede haber perjurio. No se olvide que tiene que hacer una declaración patrimonial jurada, además del perjurio, engaño, etcétera, etcétera. Si hay hechos que no los declaró y debió declararlos, tiene un problema muy grave. Si no hay esos hechos, obviamente los actos que él pueda haber realizado antes posiblemente tienen las características de legalidad. Pero ahí está la labor y la grave responsabilidad de la comisión que investigue y que concluya con objetividad, con seriedad, en honor al derecho y a la verdad, y que concluya diciendo qué fue lo que pasó. Quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a usted, Jaime, a Carla, y por supuesto, pues a todos quienes siguen este programa por habernos dado el tiempo para escuchar. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, aquí en el programa Los Especialistas.